Hace aproximadamente casi 20 años que un profeta del Señor no toca suelo venezolano. Lo que ocurre actualmente en Venezuela es un ejemplo para todas las naciones. Mi nombre es Carlos Méndez y bienvenidos al Preludio. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos, mis amigos, al día de hoy a el último episodio, al último video de este año 2024. Y no quería dejar de pasar esta oportunidad de hablar de algo que yo he vivido en carne propia y estoy seguro que muchos de ustedes se sentirán identificados. Sin embargo, el video de hoy, a pesar de que voy a hablar mucho sobre mi país, Venezuela, ningún país en el mundo está exento de esto que voy a comentarles el día de hoy. Y muchos de los países en la actualidad están pasando por esto mismo. Sin embargo, hermanos, el muro caerá. ¿A qué muro me estoy refiriendo? De ese tema vamos a hablar el día de hoy. Bien, gracias a todos por sus comentarios en el último video. Estoy muy complacido por ayudarles y porque el contenido que con esfuerzo hago pueda ser de su agrado. Bueno, como lo dice la portada del video, caerá el muro. Y yo en algunas oportunidades he hablado sobre el muro de Berlín y este paralelismo que pueda ocurrir o que ocurre en mi país, Venezuela. Y este muro al que hago referencia es un muro espiritual, emocional y de relaciones familiares y la hermandad que se ha perdido en mi país en los últimos 25 años al menos. Vamos a comenzar esta presentación y quiero hacerlo analizando contigo una pregunta. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Y esta pregunta va a ser respondida por el presidente Spencer W. Kimball, quien fuese en su momento presidente de la iglesia y profeta del Señor. Bien, de alguna manera, hermanos, siento que cuando hayamos hecho todo lo que está a nuestro alcance, el Señor encontrará la manera de abrir puertas. Esa es mi fe. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Preguntó cuando Sara se rió al oír que tendría un hijo. Cuando oyó esto en la puerta de la tienda, supo que tanto Abraham a los 100 años como ella a los 90 había pasado la edad reproductiva. Ella no podía tener hijos. Ella sabía eso, así como se ha sabido que no podríamos abrir puertas a muchas naciones. Entonces, recuerden siempre esta pregunta. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Lo que está resaltado con una línea debajo, hermanos, dice, el Señor encontrará la manera de abrir puertas. Recuerden eso siempre porque vamos a hacer mención a esta frase en las próximas láminas. Sigue diciendo el presidente Kimball en octubre de 1974, en un mensaje que se llama Cuando el mundo se convertirá. Creo que el Señor puede hacer cualquier cosa que se proponga, pero no veo ninguna razón válida para que el Señor abra puertas por las que no estamos preparados para entrar. ¿Por qué derribaría la cortina de hierro, haciendo alusión al muro de Berlín, o la cortina de bambú, haciendo alusión a las dictaduras de Asia, incluyendo China, o cualquier otra cortina si todavía no estamos preparados para entrar? Hermanos, y esto es interesante porque habla de que se necesita una preparación de los hijos de Dios sobre la tierra, de algunas naciones, para que eh, el Señor pueda hacer su obra en esta tierra. Y son mis palabras esto de que se necesita, pero yo veo estas palabras muy ciertas. Ustedes se darán cuenta de que donde hay naciones donde abunda o mayormente se adora a imágenes o prolifera la adoración a Satanás a través de combinaciones secretas, por lo general son eh, ciudades o países que están inmersos, hermanos, en la pobreza absoluta y en las más decadentes eh, situaciones de los hijos de Dios sobre esta tierra. Entonces,
Esto es interesante porque el Señor no dice, no abrirá puertas para las que no estamos preparados todavía. Él traerá un cambio, sigue diciendo el presidente Kimball, de corazón a reyes, magistrados y emperadores, o desviará ríos, o abrirá mares, o encontrará formas de tocar corazones. Él abrirá las puertas. En eso tengo gran fe. Ahora, tenemos la promesa del Señor de que el maligno nunca podrá frustrar totalmente la obra que Él nos ha mandado hacer. Mano, y la primera parte a mí me gusta mucho, no sé si ustedes se dieron cuenta, porque habla primeramente de la manera positiva, de la manera ideal. Él traerá un cambio de corazón a reyes, magistrados y emperadores. Eso es la manera ideal, la manera en la que pacíficamente eh, se permita el desarrollo o la obra del Señor sobre las naciones, a través de un cambio en el corazón de los líderes políticos de estas naciones. Sin embargo, si no es así, el presidente Kimball dice, o desviará ríos o abrirá mares, es decir, a través de los cataclismos naturales, o encontrará formas de tocar corazones. Entonces, si no es de una manera, puede ser de otras maneras que el Señor juzgue prudente en su momento utilizar, pero la obra del Señor se realizará. Y dice el presidente Kimball, en eso tengo gran fe. Satanás no puede frustrar el progreso de la obra, hermano. Por muy maligna y sanguinaria que sea un régimen en esta tierra, Satanás no puede frustrar el progreso de la obra. Él lo sabe. Él lo sabe muy bien cómo va a terminar su destino. Bien, ahora quiero traerles esta anécdota, esta historia, eh, contada nada más y nada menos por el elder Dieter Uchtdorf. Se llama La Travesía y comenta cómo él salió de su tierra natal. Él comenta lo siguiente: me crié en Zwickau, en la antigua Alemania Oriental, cuando tenía más o menos 11 años. A mi padre lo pusieron bajo estrecha vigilancia por ser disidente político, y mis padres pensaron que lo mejor sería que nuestra familia huyera a Alemania Occidental. Se decidió que el plan más seguro era partir en momentos diferentes y seguir rutas distintas hacia el oeste, dejando atrás todas nuestras pertenencias. A mis hermanos, a mis paisanos venezolanos, a hermanos y miembros de la iglesia de otros países que han tenido que pasar por estas situaciones, por las que comenta un Dieter Uchtdorf de 11 años. ¿Les suena familiar? Persecución por disidencia política, vigilancia, huir, un plan para huir en diferentes momentos y lugares. ¿Les suena familiar eso? Ahora les comento algo personal. Sigue diciendo el elder Uchtdorf, debido a que mi padre era quien corría más peligro, tomó la ruta más rápida, o sea, por Berlín. Mis hermanos mayores se fueron hacia el norte y cada uno encontró su propia manera de llegar al oeste. Mi hermana, que debe haber tenido la misma edad que muchos de ustedes, junto con Elga Fassmann, su maestra de las mujeres jóvenes, y otras personas tomaron un tren que pasaba brevemente por Alemania Occidental. Le pagaron al encargado de las maletas para que les abriera una de las puertas, y una vez que el tren cruzó la frontera, saltaron del tren en movimiento hacia la libertad. Cuánto admiré a mi hermana por su valor. Hermanos, entonces mire lo complicado para salir de, de la Alemania comunista en ese momento, del régimen que impedía y que perseguía a la familia del elder Uchtdorf. Tuvieron que elaborar un plan para salir por diferentes rutas, en diferentes momentos, por diferentes vías. Entonces menciona que su padre salió por una vía, sus hermanos mayores por otra, su hermana se tuvo que tirar de un tren junto con la maestra de las mujeres jóvenes, y él, vamos a ver qué pasó. Yo era el más pequeño y mi madre decidió que ella y yo caminaríamos a través de una cadena montañosa que separaba los dos países.
Recuerdo que preparó un almuerzo como si fuéramos a una caminata o a un día de campo en las montañas. Tomamos un tren que nos llevara lo más lejos posible y después caminamos largas horas, acercándonos cada vez más a la frontera. La vigilancia en las fronteras era sumamente controlada, pero teníamos un mapa y sabíamos que a cierta hora y en cierto lugar podría ser seguro cruzar. Podía percibir la preocupación de mi madre, quien observaba meticulosamente el lugar para ver si nos seguían. Con cada paso parecía que se le debilitaban más las piernas y las rodillas. La ayudé a cargar una bolsa pesada llena de comidas, documentos importantes y fotografías familiares. A medida que subíamos una última y elevada colina, de seguro pensó ella que para estas alturas ya habíamos pasado la frontera. Cuando por fin se sintió segura, se sentó y empezamos a comer nuestro almuerzo. Estoy seguro de que por primera vez ese día empezó a respirar más tranquila. Fue en ese momento que nos fijamos en el letrero de la frontera. Aún estaba a gran distancia de nosotros. Estábamos teniendo nuestro día de campo en el lado equivocado de la frontera. Todavía estábamos en Alemania Oriental. Los guardias fronterizos podrían aparecer en cualquier momento. Llena de pánico, mi madre guardó el almuerzo y nos apresuramos a subir la colina lo más rápido posible. Esta vez no nos atrevíamos a detenernos hasta no estar seguros de que no habíamos llegado al otro lado de la frontera. A pesar de que cada miembro de nuestra familia había tomado rutas diferentes y pasado por dificultades muy diversas a lo largo del camino, al final todos llegamos a salvo. Finalmente nos encontrábamos reunidos como familia. Ese fue un día maravilloso. Hermanos, y hoy en la actualidad, donde la xenofobia y el rechazo hacia la inmigración que viene de diferentes países, la gran mayoría en guerra, se ha hecho popular, incluso promovida a través de las redes sociales. En este mensaje se han puesto a pensar que uno de los apóstoles del Señor en la tierra y quien fuese en su momento consejero de la primera presidencia, el del Hútor, salió de esta manera de su tierra natal, huyendo junto a su madre, separado de su familia y a punto de ser encontrado por los militares de su país. ¿Se han puesto a pensar en eso? Hermanos, los apóstoles han vivido quizás todas las experiencias posibles que un ser humano pueda vivir en esta tierra. De ahí radica la importancia de escuchar su voz. De ahí radica la importancia de que hayan sido llamados al apostolado, a ser nuestros portavoces y atalayas en esta tierra y en estos momentos tan fundamentales y tan peligrosos al mismo tiempo. Bien, en el libro de Mormón se mencionan que en dos momentos de la historia relatada en el libro de Mormón se habla de algo que ocurrió específicamente para llamar al arrepentimiento a las naciones, a los hijos de Dios sobre la tierra. Relata Éter 9 hablando de los areditas, versículo 28, y de nuevo llegaron profetas a la tierra proclamándoles el arrepentimiento, sí, que debían preparar el camino del Señor o caería una maldición sobre la faz de la tierra, sí, que habría un hambre muy grande en la que serían destruidos si no se arrepentían. Elamán 11, versículos 3 y 4. Y sucedió que en este año Nefi clamó al Señor diciendo, oh Señor, no permitas que este pueblo sea destruido por la espada. Más bien, oh Señor, haya hambre sobre la tierra, para hacerles recordar al Señor su Dios, y tal vez se arrepientan y se vuelvan a ti. Hermanos, ¿cuál es el elemento que se repite en ambas circunstancias? Las circunstancias eran adversas. Había una desobediencia abierta hacia el Señor su Dios. Y para llamarlos al arrepentimiento, estas civilizaciones, tanto la jaredita como la nefita, habían sido llamados a acordarse nuevamente del Señor su Dios a través del hambre. A través del hambre. Hermanos, yo he podido
junto a mi familia entera, junto al 90% de los venezolanos, vivir una hambruna como nunca la hemos visto en nuestro país. Esta hambruna no vino decretada por ningún profeta, vino como consecuencia de las elecciones y de la maldad de los líderes de mi nación, de los líderes de mi país. Y esa hambruna yo le puedo testificar que en gran manera cambió a muchos santos de los últimos días, fortaleció su testimonio. Otros abandonaron el evangelio, otros perecieron incluso. Murieron muchos niños, muchos adultos con enfermedades crónicas a raíz de esta hambruna que golpeó mi país y que de alguna manera hizo que más de 7 millones saliéramos de Venezuela. Hermanos, yo quiero traerles y quise traerles en esta ocasión algo personal para que ustedes entendieran la magnitud de lo que les estoy diciendo cuando le hablo de hambruna. Lo que están viendo en pantalla es una imagen del documento de identidad como extranjero que yo recibí una vez que llegué aquí en Chile en el 2016. Cuando me tomé la foto en el 2016 yo tenía 30 años de edad. La última foto que fue tomada este año para renovar mi documento de identidad como extranjero, tengo 38 años. Y pareciera que fuera al contrario, pareciera que en el 2016 fuera más viejo. Hermanos, la precariedad que se vivió en Venezuela en ese momento, los años 2015, 16, 17, fue una de las experiencias más terribles que hemos podido vivir como venezolanos. Yo tenía, hermanos, 15 kilos menos. Ustedes escucharán las experiencias. Si tienen acceso a amigos o conocidos o miembros de sus barrios venezolanos, coméntenles, pregúntenles cómo se vivió esos años la hambruna en Venezuela. Le comentarán experiencias aterradoras y traumáticas, hermanos. Pasar 24, 48 horas sin comer, hermanos. Irse al trabajar en esas circunstancias con un nudo en el estómago, con ardor de tanto tomar agua. Las piernas temblaban muchas veces. La visión se nublaba. Eran las consecuencias del hambre, hermano. Yo le puedo decir que el hambre fue una de las razones por las que muchos venezolanos comenzaron a acordarse del Señor. Venezuela vivió una de las circunstancias más difíciles en el último siglo. Esto nunca lo habíamos vivido. Hermanos, y lo que están viendo en pantalla es una muestra visual para que ustedes vean la situación decadente física en la que estábamos llegando. Mi esposa adelgazó aproximadamente unos 13, 14 kilos. Yo salí de Venezuela por tierra, atravesé 4 países. No teníamos dinero para que mi esposa y yo saliéramos, solamente encontré el dinero para que yo saliera. Y no teníamos ni siquiera 2 teléfonos, solamente teníamos uno, el mío. Y yo le dejé mi teléfono a mi esposa para poder salir y tracé un plan, así como la familia del Elder Judo tuvo que trazar un plan, yo tuve que trazar un plan para salir de Venezuela. Tuve que idear un plan para esconder el dinero, para que los organismos del Estado no me extorsionaran y no me quitaran el dinero. Saliendo de la frontera. Había mucho nerviosismo en esos autobuses, tratando de nosotros salir de la frontera. Sin embargo, el Señor me preservó y pude llegar a este país que me recibió con los brazos abiertos y que todavía me consigo aquí siendo bendecido junto a mi familia. Hermanos, pero la manera en que nosotros hemos salido de Venezuela ha sido la misma por la que cientos y miles de migrantes y exiliados a través de la guerra han salido de sus naciones. Hablando un poco del contexto alemán,
para que ustedes entiendan un poco el contexto también venezolano, porque se repite mucho, dice lo siguiente en esta publicación en el Chur News. En Alemania se fijaron restricciones de cómo podrían adorar los miembros. El gobierno requirió que se le avisara de las reuniones e incluso monitoreaban los servicios dominicales. No se permitía tener en el país las escrituras, manuales de instrucción, ni siquiera himnario. En cierto modo, en cierto momento, se quemó toda la literatura no autorizada. Hermanos, como en el libro de Mormón, como Alma y Amulé presenciaron. Tal cual. Muchas congregaciones incluso carecían de liderazgo establecido, no había patriarcas. Se prohibía la obra misional y el muro impedía que los miembros de la iglesia visitaran el templo de Suiza, el único templo de Europa. Sin embargo, los miembros aislados y desgarrados por la guerra siguieron reuniéndose y fortaleciéndose unos a otros. Hermanos, estas eran las consecuencias que se vivía en la Alemania controlada y dividida por un muro. Hermanos, como lo dije al principio, en Venezuela no se ha gozado de la bendición de la visita de un profeta desde hace casi 20 años. Más adelante voy a mencionar algunos datos, pero este era el contexto de la Alemania de donde el Elder Hugdor salió. Ahora, quiero traerles qué ocurrió en una oración dedicatoria dada por un joven Elder Monson, recién llamado el Corón de los Dóceles. En 1975, el Elder Thomas Monson había ofrecido una oración dedicatoria en la República Democrática Alemania. De pie sobre un saliente rocoso que dominaba el río Elba, había pedido ayuda divina para los 4.000 santos fieles que vivían en esa tierra, para que pudieran disfrutar, entre otras cosas, de las bendiciones del templo. Querido Padre, que este sea el comienzo de un nuevo día para los miembros de tu iglesia en esta tierra. Oró. En ese momento oyó el canto de un gallo y el sonido de una campana de iglesia desde el valle que se encontraba más abajo, y notó un rayo de sol que se filtraba a través del cielo nublado. Todo sugería que realmente estaba amaneciendo un nuevo día. Hermanos, en 1975 no había templo en Alemania, mucho menos del lado controlado por el régimen comunista. Y para estos 4.000 santos quizás pudiese sonar un poco descabellado la oración que estaba ofreciendo el Elder Monson, que tuviesen acceso a, a las bendiciones del templo. Hermano, yo este año he podido experimentar una sensación en mi corazón y en mi mente semejante a la experiencia que tuvieron esos santos alemanes con la oración dedicatoria del presidente Monson. El canto del gallo, el sonido de la campana de iglesia y un rayo de sol que anunciaban un nuevo día para Alemania es lo que yo he experimentado en un sentido espiritual que va a ocurrir en mi amada Venezuela. En 1985, apenas 10 años después de la oración dedicatoria del Elder Monson, se dedicó el templo de Freiberg, Alemania, en la República Democrática Alemania. Este primer templo, detrás de la cortina de hierro, se construyó siguiendo negociaciones pacientes pero persistentes de los líderes de la Iglesia de Alemania del Este con las autoridades del gobierno comunista. Entonces, hermanos, vemos que el templo de Freiberg, Alemania, es el único templo construido en un país comunista. El templo de Freiberg, Alemania, se dedicó en junio de 1985, 4 años antes de que cayera el muro de Berlín y Alemania fuera reunificada. Entonces vemos, hermanos, que como el presidente, o el Elder Monson, mejor dicho, luego de esa oración dedicatoria pasaron muchos años, sin embargo, el momento llegó. El momento llegó de que las puertas se abrieran. El momento llegó de que el Señor dijera, ya los santos alemanes están listos y preparados para que se edifique un templo en estas tierras. Ahora, el 2 de febrero del año 2020, recordarán que estábamos en plena pandemia, ocurrió algo bastante especial.
Y es que una transmisión interna y local para los Santos en Venezuela, el presidente Monson ofreció unas palabras y posteriormente o acompañado de él estaba también el Elder Hector. Y vamos a leer algunas cosas que ocurrieron. A modo de contexto de la situación en Venezuela, les mencioné al principio el contexto de la situación en Alemania. Miren lo que ocurre en Venezuela desde hace algunos años. Debido a las restricciones para viajar y las preocupaciones por la seguridad que le impidieron ir personalmente a reunirse con los santos de los últimos días de la desgarrada Venezuela, el presidente Nelson adoptó un enfoque de alta tecnología para impartir palabras de consuelo, aliento y perspectiva eterna a la atribulada nación sudamericana. Hermanos, y aquí viene algo interesante, porque lo que el presidente Nelson y el Elder Hudro hablaron no está ubicado ni registrado en portales abiertos que podamos encontrar de la iglesia en internet, ni mucho menos en YouTube. Lo que pude encontrar es un resumen oficial de la iglesia de las palabras del presidente Nelson. Durante sus primeros 2 años como presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el presidente Nelson ha cruzado el mundo de forma extensa como parte de sus esfuerzos de administración y ha llevado a cabo devocionales con miembros en más de 30 naciones y territorios estadounidenses. Para el devocional en Venezuela, él y el de Christofferson grabaron sus mensajes en formato de video con antelación, los cuales se copiaron en memorias USB y luego se distribuyeron en cada estaca y distrito de Venezuela para su reproducción de forma local. El total, casi 24.000 personas miraron el devocional dominical en los centros de reuniones de toda Venezuela. Y aquí está la razón por la cual no encontramos este mensaje en su totalidad en medios digitales abiertos. Es porque esto fue reproducido de manera local. Y lo único que encontramos es un extracto, un análisis, un resumen, mejor dicho, de las palabras tanto del profeta como del elder Christofferson. Durante años Venezuela se ha visto asediada por la inestabilidad económica y social, prohibiciones de viajes e hiperinflación, así como problemas de seguridad. Millones de venezolanos han salido del país y la iglesia allí ha tenido que ser autosuficiente con los líderes locales y el aumento de los miembros sin poder asignar misioneros extranjeros. Hermanos, todo esto que dice esta publicación oficial de la iglesia, todo eso nosotros lo vivimos. Yo lo viví y todos los venezolanos lo vivimos. Miren, la migración en los últimos años más grande que ha ocurrido es la Siria. Después de tantos años en guerra, Siria ha sido prácticamente que dividida, desgarrada y desplazada casi que en su totalidad. Más de 8 millones de sirios han tenido que huir de sus países. Después de Siria, la nación que más ha visto partir a sus hijos es Venezuela. Más de 7 millones, casi 8 millones de venezolanos estamos regados por el mundo y hemos tenido que salir por las razones que ustedes ven en pantalla. La inestabilidad económica, social, las prohibiciones. Yo agrego a esto problemas en documentos de identidad. Yo actualmente, hermanos, mi documento de identidad, mi pasaporte está anulado. Y así como el mío, muchos venezolanos también tienen problemas con su documento de identidad. La hiperinflación, hermano. Solamente como dato, cuando yo salí de Venezuela en el año 2016, la inflación estaba en 260%. Imagínense, cuando yo salí y después de años, la inflación siguió aumentando los meses subsiguientes. Cuando yo llego a Chile y yo me encuentro en los análisis económicos de ese año 2016, finalizando el 2016, hay una inflación, si no estoy equivocado, de un 2,3%. Se imaginarán lo sorprendido que yo estaba. Prácticamente, hermano, estábamos en un país completamente devastado. Dice como parte del contexto, sin poder asignar misioneros extranjeros.
Yo fui misionero entre el 2008 y el 2010 y todavía en ese momento, en mi misión, que yo estuve en la misión Venezuela-Valencia, en Venezuela, el venezolano por lo general, en 99%, no salía a proselitar a otros países. Nosotros teníamos que ser autosuficientes y predicar el evangelio entre nuestro propio país. Y aún todavía en el año 2008 había misioneros extranjeros, es decir, había misioneros latinos todavía. Los norteamericanos fueron sacados del país en el año 2005, casi que una operación eh, que nadie sabía, ni el liderazgo local, hermano, sabía. Y se lo digo porque mi papá era líder en ese momento del barrio. Yo estaba muy joven en ese momento, pero en una madrugada, hermanos, todos los norteamericanos fueron sacados de Venezuela en una operación gigantesca, vestidos de Pidey, sin revelar sus placas, como elder, hermana, presidente o hermana. Todos los norteamericanos que trabajaban en la iglesia salieron en su mayoría en el 2005. Misioneros, presidente de misión, etcétera. Todos fueron sacados del país. Fue un golpe bastante fuerte para los santos. Muchos no entendíamos, pero ya los problemas y la inestabilidad estaban siendo presentes y se estaba agravando la situación. Bien, en esta locución para los venezolanos, el presidente Nelson dijo lo siguiente: cuando enfrentamos desafíos y aflicciones podemos sentirnos desalentados o quizás olvidados. Les aseguro que Dios no los ha olvidado. Testifico que el Señor los conoce. Están grabados en las palmas, en las manos del Hijo de Dios. Él no los abandonará. Mis paisanos venezolanos y a todos aquellos que no son venezolanos, pero que viven en naciones en donde la obra del Señor quizás no avanza con la velocidad que el Señor quisiera. Si todavía están viviendo en estas circunstancias adversas, quiero que antes de que finalicen el año y comience un nuevo año, recuerden estas palabras. Dios no los ha olvidado. Él no los abandonará. Por muy duro, por más difícil que sean las situaciones que están pasando, el Señor no los abandonará. Hermanos, gracias al Señor, mi esposa y yo estamos aquí en este país, Chile. Sin Él, sin su mano, sin su ayuda, yo no hubiese podido salir y posteriormente no hubiese encontrado los recursos para que mi esposa pudiese salir. Sigue diciendo, si bien 5.632 kilómetros separan a las oficinas de la iglesia en Salt Lake City de Venezuela, me siento cerca de ustedes. A pesar de la distancia, no los hemos olvidado. Los tenemos presentes en la mente, el corazón y en nuestras oraciones. Los amamos mucho. Hermanos, y muchas veces nosotros nos sentimos a veces solitarios o desahuciados. Vemos como las giras ministeriales de los apóstoles, del profeta, van por los países vecinos nuestros: Colombia, Brasil, toda Latinoamérica, Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, el mundo entero. Sin embargo, no pueden entrar en Venezuela. Y muchas veces nos sentimos a veces como abandonados por los líderes de la iglesia. Sin embargo, el mensaje en el 2020 era que el Señor, mejor dicho, el profeta del Señor, ora por nosotros, hermanos. La primera presidencia, estoy seguro que ora por Venezuela y por las naciones que están sufriendo las adversidades y dificultades en diferentes dimensiones. El Salvador los ama y los conoce de forma personal. Él sabe de sus desafíos. Él conoce sus circunstancias. Él conoce las preocupaciones más profundas de sus almas. Él sabe de las necesidades físicas y espirituales que ustedes enfrentan y que muchos de ustedes han sido separados de sus seres queridos. Y Él también conoce su fe y su deseo de servirle aún en medio de situaciones difíciles. Hermanos, cuando menciona que Él sabe de las necesidades, a mí me llega mucho y yo testifico de que en verdad estas palabras son ciertas. Ya para el año 2020, nosotros como familia habíamos tenido una de las situaciones más adversas y más difíciles
que en nuestra vida se haya podido presentar. En el año 2019, nuestra hija había nacido y fallecido posteriormente 3 meses y medio después. Ningún miembro de la familia materna o paterna de nuestra hija pudo conocerla. Ningún miembro de nuestra familia directa pudo estar presente en esos días difíciles. Nuestras familias habían sido separadas y era imposible en ese momento estar juntos. Sin embargo, hermanos, yo les puedo testificar que el Salvador estuvo todo el tiempo con nosotros. Nunca, pero nunca nos sentimos solos. Por muy adverso, por muy oscuro, por muy solitario y amargo que pudiesen ser nuestros días, nunca nos sentimos solos. Y de estas palabras yo testifico. Ustedes tienen un propósito eterno. El Señor mismo ha dicho, es preciso que los de mi pueblo sean probados en todas las cosas, a fin de que estén preparados para recibir la gloria que tengo para ellos. Y esta es la razón por la que Venezuela ha pasado por tantas adversidades, no solamente por consecuencias de las malas decisiones de los ciudadanos, de nosotros los ciudadanos venezolanos, sino también para que seamos probados en todas las cosas, como los alemanes, como los areditas, como los nefitas. La oración y los convenios abrirán los cielos para nuestro bien. Permanezcan firmes en la senda de sus convenios y su fe será fortalecida. Tengan la fortaleza para enfrentar cualquier desafío y así verán el amor de Dios que se manifiesta en sus vidas. Ustedes también son hijos del convenio y por ello Dios los protegerá y los cuidará. Aquí el presidente Nelson menciona 3 maneras de permanecer fieles a nuestro convenio. Recordemos no solamente que en Venezuela hay un solo templo, sino que también que en plena pandemia era imposible acceder a ello. Sin embargo, estas 3 maneras el presidente las resume en santificar el día de reposo, participar de la Santa Cena dignamente y de forma regular y escudriñar el libro de Mormón. Día de reposo, Santa Cena, libro de Mormón. Hermanos, son los básicos, son las cosas básicas las que han mantenido a tantos santos fieles dentro de Venezuela, fuera de ella, asidos continuamente a la barra de hierro, a la senda de los convenios. Son los básicos, hermanos, los que los santos en Nicaragua, los que los santos en otros países donde están viviendo tantas dificultades, se mantienen firmes a la senda de los convenios. Los bendigo y aquí el presidente Nelson nos extiende una invitación a los venezolanos. Como te dije al principio, si tienes amigos, familiares venezolanos, comparte este video para que puedan recordar esta bendición en estos momentos que estamos viviendo. Los bendigo con poder para desarrollar una fe más profunda en Dios y una mayor devoción al Señor Jesucristo. Los bendigo con salud y fortaleza para cumplir su misión en esta vida mortal de acuerdo con la voluntad de Dios para ustedes. Los bendigo para que puedan orar con toda la energía de sus corazones a fin de que los cielos los escuchen. Los bendigo con el deseo de hacer y guardar convenio. Los bendigo para que guarden el día de reposo, participando de la Santa Cena, para que puedan asistir al templo de Venezuela tan a menudo como sus circunstancias lo permitan. En el templo podrán sentir paz y renovar sus esperanzas. Invoco una bendición sobre este país de Venezuela para que su pueblo se acerque más al Señor por medio de sus buenos ejemplos. Acercarnos más al Señor. Tú que me estás escuchando, si eres venezolano que vive dentro o fuera de Venezuela, en este momento, ya después de haber pasado tantos años, tantas adversidades, después de haber pasado una hambruna, hiperinflación, las limitaciones de viajes de misioneros extranjeros y de líderes de la iglesia, a pesar de todo lo que hemos vivido como nación, hoy estamos más cerca del Señor o más lejos de Él.
Si hoy no eres, si tú que me estás viendo no eres venezolano y estás pasando por una situación en tu país semejante a la de Venezuela, te hago la misma pregunta. Hoy en día, ¿te encuentras más cerca o más lejos del Señor? Déjame saber en tus comentarios tus impresiones y tu respuesta. El elder Christofferson, en esta misma locución para los venezolanos, dijo: a pesar de todas las dificultades y pruebas que puedan enfrentar, atesoren esta época en la que viven. Los profetas antiguos han visto nuestros días y desearon poder ser parte de él. Atesoren esta época en la que viven. Hermanos, recordemos los momentos más difíciles en los que hemos vivido como nación, en los que hemos atravesado. Yo toda mi travesía, desde que salí de Venezuela por los 4 países, yo la anoté en una libreta y la tengo guardada en mi maletín, en un bolso casi que de emergencia que tenemos como familia, porque eso es uno de los tesoros que yo guardo y que espero entregarle como parte del legado a mi progenie, a mi hijo en este caso, que recién está cumpliendo 7 meses de nacido. Si hay algo que él puede atesorar, es los momentos en que mi esposa y yo vivimos y fuimos sostenidos por el Señor al salir de Venezuela. Hermanos, este año, como recordarán, les dije al principio que yo había experimentado una situación similar a la que experimentó el elder Monson cuando dedicó la tierra de Alemania para la predicación del Evangelio y la obra que se iba a llevar a cabo ahí. Este año yo experimenté eso mismo cuando el profeta dijo lo siguiente, y comparto con ustedes lo que ocurrió en abril del 2024, en plena conferencia general, porque ha sido uno de los mayores milagros que los venezolanos hemos podido ver, escuchar y presenciar. Presten atención. El templo es la puerta a las bendiciones más grandes que Dios tiene para cada uno de nosotros. El templo es el único lugar sobre la tierra donde podemos recibir todas las bendiciones prometidas a Abraham. Por ello, estamos haciendo todo lo que está en nuestro poder bajo la dirección del Señor para hacer que las bendiciones del templo estén más al alcance de los miembros de la iglesia. Así es que nos complace anunciar que planeamos edificar un nuevo templo en cada uno de los 15 lugares siguientes. And Maracaibo, Venezuela. My dear brothers and sisters, Mis queridos hermanos y hermanas, testifico que esta es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Él está a la cabeza. Nosotros somos sus discípulos. Regocijémonos en la restauración de las llaves del sacerdocio, que hacen posible que ustedes y yo disfrutemos cada bendición espiritual que estemos dispuestos a recibir y de la que seamos dignos. Testifico de ello en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, lo que ustedes acaban de ver no solamente es un milagro en toda su expresión al mencionar un templo en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, sino que desde pequeño nosotros los venezolanos, los santos en Venezuela, escuchamos que el presidente Gordon B. Hinckley estaba haciendo las gestiones para un templo en la ciudad de Maracaibo. Sin embargo, esas gestiones se detuvieron y por muchos años los santos en Venezuela han esperado otro templo que se anunciara. Y año tras año, conferencia tras conferencia, sobre todo desde el 2018 con el presidente Nelson,
habíamos escuchado que templo tras templo estaba siendo anunciado por el Señor a través de su profeta. Sin embargo, nosotros como venezolanos nos preguntamos, ¿y cuándo ocurrirá el milagro de un templo para Venezuela? El milagro de su anuncio ocurrió. Hermanos, si ese anuncio ocurrió, es porque el Señor ha juzgado prudente que así sea. Y estoy seguro que los santos en Venezuela están preparados para trabajar en la obra del templo una vez que sea edificado y dedicado esta casa del Señor. Esto aún cobra mucho más relevancia porque desde 1996 yo he caminado por al menos el terreno que al principio estaba planificado que fuera para el templo o para la casa del Señor. Caminé muchas veces por ahí, de joven, de niño con mi familia. Soy de la ciudad de Maracaibo y viví muchos años cerca de lo que iba a ser en su momento el terreno del templo. No fue en el ministerio del presidente Gordon B. Hinckley, no fue en el ministerio del presidente Monson. Sin embargo, en el ministerio del presidente Russell M. Nelson hemos visto el milagro de su anuncio. Detrás del milagro de su anuncio estoy seguro que han ocurrido muchos milagros más que el Señor ha llevado a cabo. Hermanos, ¿qué muro estoy seguro que va a caer en Venezuela? Para que me entiendan un poco, voy a referirme a las palabras del elder Christofferson, porque el muro del que él habla, a pesar de que es un muro físico, es el muro que yo espiritualmente quiero hacer mención el día de hoy. El elder Hugdor dijo, siempre supe que algún día Alemania volvería a estar unida, pero en mi corazón y en mi mente siempre pensé, bueno, no será durante mi vida ni durante la vida de mis hijos, sino tal vez durante la vida de mis nietos o bisnietos. Pero sabía que algún día sucedería, y entonces estaba allí, y entonces estaba allí. Así de simple. Con el tiempo el milagro de la unidad ocurrió en Alemania. También hay una gran necesidad de unidad en nuestras relaciones humanas. Tal vez tengamos muros figurativos en nuestras familias, nuestras amistades, nuestra vida. Cuando nuestros muros caen, tal vez pensemos, ¿cómo es posible sentir unidad cuando somos tan diferentes? El Salvador es quien puede ayudarnos a derribar nuestros muros. Tratamos de ser más indulgentes, más bondadosos, más comprensivos, más solidarios unos con otros. Si cometemos errores, y lo haremos, tenemos el don del arrepentimiento para arreglar nuestras relaciones personales y nuestra relación con Dios. Recuerden, gracias al sacrificio del Salvador podemos experimentar el milagro de la unidad en todas las relaciones que tenemos en nuestras vidas. El milagro de la unidad. Ese es el milagro que yo estoy seguro que va a ocurrir en Venezuela, hermanos. Mi país ha sido dividido por un muro, no físico, pero sí espiritual y emocional. Familias enteras se han dividido por temas políticos. Hemos sido exiliados y divididos físicamente por toda la situación que se ha vivido en Venezuela en los últimos años. El odio, el rencor, la riña, esta división ha causado que nuestra sociedad esté fragmentada, polarizada y dividida. Sin embargo, hermanos, al menos este año, yo he visto entre miembros de la iglesia y no miembros de la iglesia cómo todos se han acordado más de Dios. Y es por eso que yo estoy seguro y mi fe está puesta en Cristo que el momento va a llegar cuando esos muros caigan y el milagro de la unidad, como lo menciona el elder Hugdor, ocurra en este momento, no en la Alemania, como en su momento ocurrió, sino ocurra en Venezuela. El muro de Berlín cayó cuando yo cumplía 3 años de edad, el 9 de noviembre
de 1989. Hermanos, nosotros estamos viendo los que profetas anteriores han visto solo en visión. Si el profeta Gordon B. Hinckley estaba haciendo los ajustes y los arreglos para un templo en Venezuela, específicamente en la ciudad de Maracaibo, es porque quizás se lo había visto en visión. Sin embargo, somos nosotros lo que escuchamos y presenciamos cuando el profeta dijo estas palabras. En los días venideros veremos las mayores manifestaciones del poder del Salvador que el mundo jamás haya visto. Entre ahora y el momento en que regrese con poder y gran gloria, Él concederá innumerables privilegios, bendiciones y milagros a los fieles. Nosotros estamos viendo las mayores manifestaciones del poder del Salvador. No hay político, no hay dictador, no hay asesino, no hay carcelario que impida el progreso de la obra. No hay ningún poder sobre la tierra que pueda impedir que una casa del Señor se construya en Venezuela. De eso testifico. De ahí radica mi fe, que los muros en Venezuela van a caer, hermano. Y nosotros vamos a ser testigos de ello. Así como en 1989 el mundo fue testigo de la caída del muro de Berlín, nosotros, nuestra generación, será testigo del milagro de la unidad que se dará en Venezuela, de las mayores manifestaciones del Señor, de los privilegios, de las bendiciones y de los milagros, como dijo el presidente Nelson a los fieles. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Recuerden que esto no solamente aplica para Venezuela, sino aplica también para toda nación del mundo que esté pasando por la misma situación. Hablo desde el caso de Venezuela porque es mi país, porque es mi tierra natal y porque no la he tocado en los últimos 8 años. Y es mi anhelo ver ese milagro. Y sé que va a ocurrir, hermano. Y sé que va a ocurrir. Gracias por acompañarme el día de hoy en este video, en este último video del 2024. Y deseo que puedan tener un excelente fin de año y puedan atesorar estos momentos junto a su familia. Si conoces a algún venezolano en tu barrio, en tu estaca, en tu vecindario, sea miembro o no miembro de la iglesia, compártele este video y dile que me escriba en la caja de comentarios qué sintió al leer estas cosas y al presenciar estas palabras de estos líderes de nuestra iglesia. Gracias por acompañarme el día de hoy y nos vemos en un próximo video ahora en un nuevo año, en el año 2025. Hasta luego y espero que pasen un feliz año nuevo en familia.